Casa Pacífica, entre la casa y el hospital, presenta. La batalla por Hermosillo es de tres. Es decir, ahora Natalia Rivera, la candidata de Movimiento Ciudadano, deja claro aquí en romper al silencio entre Proyecto Puente y Bion Producciones. Viene contra Toño Cesarán del Frente Amplio por México, PRI y PAN, y contra María Dolores del Río de Morena. Y dice que viene con todo, que no va a favorecer a ninguna fórmula, viene a favorecer su proyecto. Es decir, se abre, en este caso, la lucha por Hermosillo a tres. Natalia Rivera viene a contar su historia y a contar por qué se decidió a estar dentro de esta batalla, por lo que se considera la joya de la corona en Sonora, la capital de Sonora, Hermosillo. En esta penúltima entrega de Romper al Silencio entre el Proyecto Puente y Bion Producciones, su servidor Luis Alberto Medina le presenta esta entrevista a profundidad con la actual diputada de Movimiento Ciudadano, toda su historia, y también adelanta que va a dejar la diputación. Les recuerdo que esta entrevista es gracias a Casa Pacífica, entre la casa y el hospital, y se transmite a través de toda la multiplataforma de Proyecto Puente. En Hermosillo, en el 88.1 FM La Voz del Pitic. En Nogales, Arizona, sí, y Sonora, desde Nogales, Sonora, para a todo el sur de Arizona, Tucson, en Urbana 104.3 FM. Cananea, en Oro, sí, en Oro Radio 107.3 FM. En San Luis Río Colorado y todo el Valle de San Luis y Mexicali, en La Primera 1520 AM. Radio Red en Guaymas y Empalme 93.3 FM, Moctezuma y toda la sierra en el 101.5 FM, en el 151 de Megacable, ahí en Mega Canal, en Facebook como Proyecto Puente, les recuerdo, con Luis Alberto Medina en la página personal, presentes también como las buenas noticias de Proyecto Puente, las buenas noticias Proyecto Puente, Puente Animal, en todos nuestros medios aliados, proyectopuente.com.mx, de lunes a viernes. Le recuerdo, usted nos escucha en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Suscríbase en los tres canales, Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, Proyecto Puente. Ahí estamos presentes en vivo de 7 a 9 en el canal de YouTube, desde su casa, su oficina, su pantalla plana, su teléfono celular, o en el auto también nos puede escuchar a través en su sistema Bluetooth o en sus autos, en las radios que usted ya conoce. Comparta esta entrevista y suscríbase al canal de YouTube. Un producto más de Proyecto Puente y Bion Producciones. Casa Pacífica, entre la casa y el hospital, la residencia clínica única en México y Latinoamérica que ofrece cuidados paliativos para tratar el dolor del paciente y brindar apoyo a la familia. Encuentra en nosotros el soporte que necesitas en esa etapa. Los saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a la quinta entrega de la tercera temporada de Romper el Silencio entre el Proyecto Puente y Bion Producciones con su servidor Luis Alberto Medina. Y hoy tenemos como invitada a la futura candidata a la alcaldía de Hermosillo, Natalia Rivera, todavía diputada local del Congreso de Sonora, exfuncionaria del gobierno de Sonora y una larga trayectoria, y por eso vamos a romper el silencio con ella. Vamos a conversar de los diferentes temas. Así que, Natalia, te doy la bienvenida a Bion Producciones. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias por la invitación. Venimos vestidos igual, la verdad. Casi. No nos pusimos de acuerdo, pero oye, muchísimas gracias. Sí. Te hubieras puesto saco para que vean. Sí, ahí lo traigo. A ver, Natalia, gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Como ustedes saben, este es un híbrido periodístico donde conversamos, analizamos, hacemos contexto político, hacemos análisis, entrevista, aclaraciones, de todo cabe en este concepto nuevo en donde hemos roto todos los protocolos periodísticos y en donde pues aquí se habla de lo que no se habla en otras partes. Primero, ¿quién es Natalia Rivera? Para quien no la conoce, la futura candidata a la alcaldía de Hermosillo es una pelea de tres. Como usted sabe, viene Toño Cesarán por el FAM, María Dolores del Río por Morena y Natalia Rivera por Movimiento Ciudadano. ¿Quién es Natalia Rivera? ¿Dónde naciste? Cuéntanos de ti. Bueno, yo nací aquí en Hermosillo, nací en el Hospital del Iste, en el Ocaranza. Mi mamá es maestra, fue maestra de matemáticas en la secundaria, fue una mujer que me sacó adelante ella sola. Entonces, toda mi vida crecí con una figura materna, una figura de mujer muy fuerte, trabajadora. Soy hija única, soy mamá de una joven de 21 años, soy esposa, soy amiga y
Soy licenciada en Administración Pública, soy una enamorada de mi trabajo. Tengo alrededor de 30 años de trayectoria. Empecé desde muy abajo en el servicio público y he disfrutado cada paso que he dado porque la política es una actividad que se puede hacer con mucho honor, con mucha dignidad. Así he tratado de hacerla y he disfrutado cada paso, cada momento de este viaje hermoso que Dios me ha regalado. 30 años en la política, ¿eh? 30 años ¿Cuántos empecé. años tienes? Tengo 50 años. ¿50 años? 50 años tengo. Empecé muy jovencita y desde abajo. Empecé pegando calcas, entregando volantes, empecé en el movimiento juvenil y bueno, y la verdad es que esto ha sido una pasión, una vocación, una misión en mi vida y la he hecho con mucho gusto, con mucho cariño y he disfrutado mucho todo este trayecto. Oye, ¿no se estaba cayendo el hospital cuando tú naciste? No, estaba nuevo porque hace 50 años, entonces era un hospital nuevo. ¿Te tocó bien a ti? No me acuerdo, pero me tocó bien. Sí, Dice que te tocó bien. Toda mi infancia me atendí ahí eran mis laboratorios, mi médico familiar. Toda mi infancia yo me atendí en el hospital del Iste. La época dorada, porque ahora las condiciones Han cambiado son diferentes, mucho. Así es. Entonces, tienes 30 años, empezaste a los 20. ¿Cómo empezaste? Tú empezaste en el PRI, ¿no? Fuiste priista. Sí, mucho. yo empecé ahí. A lo largo de tu vida, sí. Sí, la verdad. ¿Cómo empezaste? Fíjate que yo empecé en el movimiento juvenil, en el Frente Juvenil. Desde muy pequeña, desde muy niña, yo sabía que me quería dedicar a la política. Por eso acabo de proponer en el Congreso una beca, un fondo de becas para niñas que tengan gusto por el liderazgo, porque yo recuerdo siendo niña, mis juegos eran justamente eso, o sea, yo me veía desde niña en este trabajo, así que en cuanto supe que había la carrera de Administración Pública, me inscribí. Estando en la carrera, me registré en el Frente Juvenil Revolucionario, empecé muy joven. Sin embargo, también mi corazón late por la izquierda. Estuve en el movimiento del CEUS, en la universidad. Siempre las luchas sociales me han gustado. Y estando en la universidad, Carlos Silva Toledo, era el director de atención a la juventud, me invita a trabajar como coordinadora de certámenes y encuentros. Justo cuando cumplí 18 años, un trabajo muy modesto. Recuerdo un sueldo muy modesto, pero para mí era el trabajo más importante. Y así es justamente como empiezo en el Frente Juvenil, haciendo actividades de las más modestas y también trabajando como coordinadora de certámenes y encuentros en el Instituto de la Juventud. De la juventud. Sí. Estamos a 18 años y cuando tú entraste que de 18 a la universidad. Entré de 17 a la universidad. Entré jovencita. Pública, a la Universidad de Sonora. A la Universidad de Sonora, soy BUA. ¿A poco estuviste en contra de la Ley 4 también? Sí, marché. Yo ahí recuerdo a muchos de los que son ahorita ya grandes, ya todos somos cincuentones, y eran ellos, los veía yo con mucha admiración y con mucho reconocimiento. Y sí, yo formé parte de los jóvenes que marchábamos y que peleábamos por lo que nosotros creíamos justo en ese momento. Y después te metiste al PRI. ¿Cómo fue que empezaste a través de esa dirección? Dices, fuiste haciendo una carrera en el PRI. Sí, fui haciendo una carrera. Empecé en el Frente Juvenil, paralelamente como administradora pública en el servicio público. Ahí fui creciendo. Luego fui subsecretaria de Gestión Social, ahí mismo. En el gobierno del Estado, en su momento, el licenciado Armando López Nogales, siendo gobernador, nombró como su secretario técnico a Luis Manuel Robles Naya. Y mi primera gran oportunidad laboral me la dio Luis Manuel Robles Naya. Yo recuerdo que me tocó, siendo muy joven, tenía yo 23 años, trabajar la política de seguridad del Estado. En aquel tiempo fue la Alianza Estatal por la Seguridad Pública. Fui y conocí la política de seguridad pública que tenía Coahuila, ya se llamaba Cruzada por la Seguridad, y entendí el espíritu, la esencia de esa política integral de abordaje para combatir la inseguridad, y se implementó en Sonora, que se llamó Alianza Estatal por la Seguridad Pública, y fue la primera vez que se construyó una política totalmente integral y transversal que contemplaba, sí, la persecución y sanción del delito, que es indispensable hacerlo, pero también entender el origen, las causas, el fondo de los problemas de inseguridad. Y bueno, a mí me tocó implementarla, diseñarla, implementarla, darle seguimiento durante esos años. Era yo muy, muy joven, así que agradezco mucho la confianza que Robles Naya, el licenciado Robles Naya, tuvo
para mí en ese tiempo. ¿Los 6 años estuviste con él? Los 6 años estuve, 4 años. Los últimos 2 años me fui al Instituto de la Juventud como directora de estudios y proyectos. Con Carlos Morales. Con Carlos Morales. Y ahí pude entender algo que se ha vuelto para mí muy importante. Nosotros tenemos un gran reto con nuestros jóvenes, Luis Alberto. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes, porque como país dejamos de tener una política de integración de los jóvenes en condiciones de marginalidad. Y los estamos perdiendo en la marginalidad, los estamos perdiendo por el crimen organizado, los estamos perdiendo por las adicciones, los estamos perdiendo porque la narcocultura se ha ido apoderando y ha generado nuevos antivalores. Tenemos que ir por nuestros jóvenes. Soy una convencida de eso y eso lo pude entender en esa época, pude conocer políticas muy importantes como la de Chile Joven, pude entender a profundidad lo valioso que fue en su momento el CREA en México, el programa de brigadas juveniles, que Sonora, por cierto, ganó el Premio Nacional de la Juventud por su programa de brigadas juveniles. Y creo, soy una convencida que si como sociedad queremos ser una sociedad viable al futuro, queremos recuperar la paz, tenemos que ir sí o sí por nuestros jóvenes. Oye, Natalia, ¿pero qué pasó? Porque exactamente me dices lo que ocurrió, porque era la Alianza Estatal de Seguridad, recuerdo hasta los spots, pero con López Nogales no había un problema de seguridad, hay que decirlo. No estalló, sino hasta que la siguiente administración con Eduardo Burst, que vino el Plan Maestro de Seguridad en el 2005-2004, el primer informe de Eduardo dijo, la frontera se calentó, era cuando ya venía escalando la violencia, que se empezaron a hacer los registros de los homicidios, lo recuerdo como reportero, pero a lo que voy es que estaba Jaime Cortés Ibarra, el procurador de Armando López Nogales, no estaba el problema como está ahorita. Estamos hablando 20 años atrás, más de 20 años. Estamos hablando de 1997. Sí, 97-2003, por eso te digo, 2003 entra Eduardo Burst y fue cuando después estalla la violencia, ciertamente cuando termina un sexenio en reacomodos. ¿Qué fue lo que falló, según desde ese punto de vista? Mira, yo creo que el problema de la inseguridad es un problema muy complejo y los problemas complejos tienen, digamos, fallas en varios sentidos. Sin duda alguna tiene mucho que ver la corrupción y la colusión de las autoridades. Es imposible que un problema como ese crezca si no están las autoridades a nivel nacional, si no hay una alianza sistémica a nivel nacional que permita ese crecimiento. 1, 2. Lo siguiente es que nuestra sociedad se volvió permisiva a los antivalores y permitimos que la cultura del narcotráfico empezara a entretejerse en nuestra sociedad. Lo tercero es que dejamos de tener una política de atención a los jóvenes, Luis Alberto. La política que tuvo el Estado mexicano en la década de los 70s y los 80s se perdió. No sé si recuerdan los programas de brigadas juveniles, las casas CREA. El país tuvo una verdadera política de atención a los jóvenes y se perdió. Y empezamos a observar a los jóvenes, a los ninis, como si fueran un lastre de la sociedad y no como un reto de integración. Como sociedad empezamos a dejar a muchos atrás. Empezamos a pensar que la pobreza era opcional para ellos y que era pobre el que quería y empezamos a dejarlos atrás. Entonces, hace crisis la permisividad en la sociedad, hace crisis la incapacidad del Estado para contener el delito y hace crisis que fuimos dejando a muchos sectores de la sociedad atrás y que creamos una sociedad profundamente inequitativa, profundamente desigual, y esa desigualdad ya nos alcanzó en la forma de la violencia. ¿Y cuál sería ahorita aunque ciertamente no es tu tema, ¿no? Pero como veo que tú iniciaste, no tenía registrado ese dato de la Alianza Estatal de Seguridad, se volvió el tema muy complejo, ¿no? Ya ves lo que está pasando con los cantantes, artistas, lo que está pasando con la permisividad de las autoridades, de la sociedad. Todos somos responsables, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que el abordaje del tema es te lo decía, los problemas complejos no tienen soluciones sencillas, pero se tiene que empezar y se tiene que empezar ya y se puede empezar ya. Y se puede empezar de manera paralela de muchas formas. La primera es combatir esta profunda desigualdad que tiene la sociedad. Yo estaba hablando recientemente, tengo ya tiempo hablando de los 2 Hermosillos. Hermosillo está dividido en 2. Tiene zonas de la ciudad perfectamente atendidas, donde los baches se resuelven, donde las fugas de agua se atienden en 1 hora, donde no hay fugas de drenaje. Y tienes el 80% de la ciudad
olvidado, desatendido, marginado. No puedes esperar que los jóvenes, que los niños que se despiertan y lo que ven son drenajes abiertos, son basureros clandestinos, es pobreza y marginación. No podemos pretender que ellos puedan soñar en salir adelante estudiando o yendo a la escuela. Ellos piensan salir adelante con lo que ven, y lo que ven es el crimen organizado que les rodea. Entonces necesitamos combatir esa desigualdad, tener un solo Hermosillo, llevar infraestructura para el desarrollo a todos lados y que los hermosillenses sean vistos por igual todos, no solo desde la óptica del desarrollo social, sino ya en este momento desde la urgencia de la óptica del combate a la violencia que nace, que su materia prima es justamente esa desigualdad. Ahorita voy a retomar el tema de Hermosillo, por supuesto, a profundidad, porque quiero que sigan conociendo a la futura candidata, porque reitero, la lucha es de tres y el hermosillense, el capitalino, o quienes vivimos aquí, debemos de conocer ese perfil y ahorita, por supuesto, de seguir diseccionando esta propuesta tuya, que tuvo mucho impacto ese video de esos dos Hermosillos. Después de Robles Nayas, ¿dónde estuviste? ¿Después qué hiciste? Después estuve en el Instituto de la Juventud, me mantuve en el Instituto de la Juventud con Carlos Morales. ¿Termina López Nogales? Seguí con Eduardo Burr, seguí en el Instituto de la Juventud. Y de ahí, más o menos casi me pasé los 6 años ahí, estuve un tiempo en bienes y concesiones, entendí el valor y la importancia de cuidar los bienes del dominio del Estado, el valor que eso significa. Estuve luego como secretaria general del PRI en Hermosillo. ¿Con Emeterio Ochoa te tocó estar en me tocó con Eliseo Morales, una de las mejores personas que he conocido en mi vida. En paz descanse. Un gran señor, un abogado honesto, íntegro, y la verdad es que uno de los mejores hombres. Hasta donde esté va mi recuerdo para él. Y ¿Él estuvo con López Nogales todavía? Él estuvo con Eduardo Burr. Con Eduardo Burr. Fue después de Emeterio Ochoa, después, justamente. ¿verdad? Exactamente, después de Emeterio, exacto. Después de ahí fui regidora, secretaria general del PRI estatal, coordinadora de la campaña de Claudia Pavlovich. ¿No? Del 2012 al 2015 fui regidora del Ayuntamiento de Hermosillo. ¿Del 2009 al 2012 qué hiciste? Trabajé en muchas campañas a nivel nacional. Para el PRI. Perdimos la elección en Sonora y pues había que buscar. Estuve en Baja California Sur, estuve en Baja California, me tocó estar en Nayarit, me tocó estar en Tamaulipas. Ahí me tocó vivir la experiencia, Luis Alberto, de estar en una campaña donde matan al candidato a la presidencia, a la gobernatura, Rodolfo Torrecantú. Yo trabajaba en Reynosa en ese tiempo y fue una experiencia muy, muy dura para quienes estábamos allá, de tener que estar organizando el día de la elección. El candidato lo matan el lunes, la elección era el siguiente domingo. Estábamos organizando la elección y teníamos al candidato tendido. Fue hasta el miércoles que se le nombró sustituto a su hermano, Egidio Torrecantú. Entonces me tocó estar en eso. ¿Tú qué hacías ahí en esa campaña? Me tocó estar en las áreas de promoción del voto, organizar a los cuerpos de promoción que iban casa por casa promoviendo el voto. ¿Quién lo mató? No lo sé. Ahí sí, la verdad es que se terminó la elección y después de haber vivido todo eso, pues yo me regresé. Bueno, después me fui al Estado de México. Me tocó estar en la elección del Estado de México. Estuve trabajando en todo el país y lo que sí es que son experiencias que te hacen crecer mucho. Yo creo que el tiempo del 2009 a 2012, que anduve en tantas partes del país, es cuando emocionalmente me forjé mucho. Pues conociste las entrañas de la operación política en campañas, por lo que veo, ¿no? Y campañas en muchos estados, estados del país, así es. Pero era de ese PRI fuerte todavía. Sí, era de un PRI muy fuerte, de un PRI muy, muy territorial, muy en las colonias, de un trabajo político que además yo estoy convencida que así debe de ser. El trabajo político se debe hacer en las colonias. Del Comité Ejecutivo Nacional. Okay. Del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Era como una especie de delegada especial que iba a distintas elecciones. Y bueno, aprendí mucho, no solo de la política, sino de la naturaleza humana. Lo bueno y lo malo. ¿Qué fue lo bueno y lo malo que aprendiste ahí? Lo bueno fue que la gente es esencialmente buena. Aprendí que puedes hacer amigos en todas partes. Tengo amigos en muchas partes del país. Y lo malo que aprendí fue justamente que la política puede ponerte en situaciones muy difíciles, muy críticas. Viví experiencias muy fuertes ahí en Tamaulipas, viví experiencias muy fuertes en Nayarit.
Y creo que la política es una actividad dura, fuerte, que requiere gente fuerte. En Nayarit viví que nos confundieran, un comando armado, íbamos nosotros en una gira y un comando armado nos confundió y nos detuvo y yo iba manejando, yo iba a cargo del grupo y bueno, pues tuvimos ahí que bajarnos, dar explicaciones. Afortunadamente entendieron que nosotros estábamos en otra cosa, pero sí, pues sí, son experiencias fuertes y tú vas a cargo de un grupo y estás a cargo de mantener la seguridad de la gente que va y te acompaña, ¿no? ¿Te encañonaron? Sí, como 20 jovencitos. 20 jovencitos, eran muy jóvenes todos, muy fuertemente armados. ¿Y cómo le hiciste para liberarte? Tratarlos con respeto, explicar, y ellos entendieron, pidieron información, pidieron identificaciones, se dieron cuenta que no éramos quienes ellos pensaban y nos permitieron continuar nuestro camino. ¿No pasó a mayores? Afortunadamente no, aquí estoy. Pero golpes, no, afortunadamente no. Fue una conversación, pero obviamente esto sí te marca, sí vives un momento de mucho temor. Ves a muchos jovencitos tan asustados como tú, drogados y muertos de miedo. Pero también, con un arma. Pero con un arma. Y también entiendes que estás frente a quienes sienten que no tienen otra alternativa más que esa. Quizá eso también reafirmó mi idea de que tenemos que ir por nuestros jóvenes, de que no podemos como sociedad dejar atrás a nadie, a ningún sector, porque luego nos alcanzan de otra manera. ¿Pensaste que te iban a matar? No, fíjate que en ningún momento. Me preocupaba mucho la seguridad de quienes venían conmigo. Mi personalidad es muy protectora, ¿no? A lo mejor es esta cosa de que soy muy responsable. Entonces mi gran preocupación era quienes venían conmigo, los equipos de trabajo, y que yo me sentía sumamente responsable de entregarlos sanos y salvos a sus familias. ¿Cuántos eran los que estaban? 8. 8 personas. 8 personas. Jóvenes sobre todo. Jóvenes, sí, todos hombres jóvenes, algunos papás jóvenes, ¿no? Que venían trabajando conmigo. ¿Era la campaña de la gubernatura de Roberto Sandoval? ¿O de Roberto Sandoval, exactamente. Iba saliendo Ney González, ¿no? Sí, exactamente, iba saliendo Ney González. Después de eso, te vienes a Sonora. Después de eso me vengo a Sonora, me vengo como regidora del 2012. Estoy acá 2012-2015 como regidora, secretaria general del PRI. Posteriormente de ahí, coordinadora de campaña, una campaña muy dura, muy complicada, que se gana. Y luego jefa de oficina y en este momento pues diputada local. Exacto, de Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo te recordamos mucho en ese periodo, primero como regidora combativa, cuando estaba Javier Gándara, regidora del PRI, y a la vez de secretaria muy combativa con el panismo también, con Guillermo Padres? Recordamos a Natalia Rivera. Fíjate, Luis Alberto, sí, y creo que era lo que había que hacer. Yo siempre he pensado que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que donde estás tienes que cumplir el deber de lo que tienes que hacer. Que te estrenaste en los debates en Proyecto Puente. Sí, me estrené en los debates en Proyecto Puente, por cierto. Creo que marcamos una época ahí muy interesante del debate político. Tú abriste como esta brecha de los debates y creo que la sociedad se enriqueció mucho porque estábamos ahí todas las visiones distintas, diversas. Sí, yo creo que uno tiene que hacer su deber, cumplir su deber. No es fácil, y tú lo viviste desde el periodismo, no es fácil construir oposición, no es fácil ir en contra del poder. Yo creo que lo más difícil que hay es ir en contra del poder, pero la tarea de la oposición es justamente cuestionar al poder. Es la labor, es lo que le toca a la oposición. El poder debe acotarse, el poder debe cuestionarse. Un poder que no se acota, que no se cuestiona, es un poder que crece y el poder absoluto se corrompe absolutamente. Entonces, los sistemas democráticos son construidos así justamente, para tener oposiciones que cuestionen, oposiciones que acoten al poder. Cuando veas una oposición que no cuestiona ni acota al poder, entonces pregúntate, ¿por qué no está haciendo su trabajo? Ese es el trabajo de la oposición. ¿No? Ese es el trabajo de la oposición y yo lo hice de la forma más responsable que pude, de la forma más informada. Tú siempre decías, datos duros. Bueno, pues había que venir con Luis Alberto con información, con datos duros. Y lo hice de la forma más informada, más responsable posible. Entonces sí me tocó
Sí me tocó ser una oposición muy fuerte en su tiempo. Para muchos panistas y gente alrededor de ellos dicen, mucho lo que dijo Natalia Rivera no estuvo sustentado, se inventó. ¿Qué les dices? Pues ahí están los expedientes. Nunca presenté. Había muchas cosas que me decían, oye, está pasando esto, está pasando aquello, pero si no había un documento en la mano, un expediente, una prueba, pues no lo podíamos decir. Nada de lo que yo dije. Quizá dije 10 de 100 cosas que había que decir, pero las 10 siempre tenían pruebas, expedientes, escrituras. Nunca dijimos nada que no tuviera un expediente en la mano, que no tuviera un sustento en la mano. Eso lo cuidé muchísimo, Luis Alberto, de nunca decir nada que no pudiera sustentarlo documentalmente. ¿Qué crees que pasó con Padres y los panistas? ¿Por qué ganaron ustedes? Nosotros, los que cubrimos, fue una campaña exitosa como oposición del PRI articulada. Ellos se confiaron otra vez el poder de Peña Nieto, Beltrones, articulados los priistas. A los panistas, ¿qué crees que le pasó a los panistas más los escándalos que vivieron hoy, desde tu punto de vista? ¿Cómo fue que ganaron ustedes? Yo creo que la sociedad, sí, o sea, evidentemente, pues sí ofreces una campaña articulada, organizada, ordenada, estratégica. Evidentemente, sí, construyes una buena campaña, pero no puede la campaña ir por encima de lo que la sociedad no piense. La sociedad ya lo pensaba, ya lo sabía, ya lo veía. Esa campaña se ganó porque la sociedad ya sabía que quienes habían elegido en su momento les habían fallado. Lo veían, ellos te lo decían. Ibas en la calle y te lo decían. El propio exgobernador vivió ese rechazo. Entonces, creo que la sociedad ya sabía muchas de las cosas que les estábamos diciendo. Entonces sí fue una buena campaña, organizada, pues lo tengo que decir, me tocó coordinarla, pero por encima de todo ya había un conocimiento de la sociedad, un hartazgo de la sociedad, un desencanto de la sociedad, y el elector, sabio como es, pues votó una alternancia, como lo hizo después en el 2018, como lo hizo después en el 2021, y como yo creo que lo hará ahora en el 2024. Después te vas con Claudia Pavlovich como jefa de oficina, que te toca poner orden también en el gobierno y hacer muchas cosas más. Yo te pregunto, en autocrítica, porque fueron duros ustedes con los panistas, ¿valió la pena? Porque ve cómo terminó Claudia Pavlovich y su gobierno. Pues mira, yo no sé si valió la pena o no. Yo lo que te puedo decir es que cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer, Luis Alberto. A mí me tocó desde la oficina del Ejecutivo tareas muy específicas, como efectivamente tener los gabinetes se dividieron en 5 gabinetes. El gabinete de seguridad y gobernabilidad lo manejaba evidentemente el secretario de gobierno, por ministerio de ley. Incluso la ley de seguridad establece cómo se construye el gabinete de seguridad, y él llevaba el gabinete de gobernabilidad y de seguridad, incluyendo todos los temas legales y toda la relación con los organismos desconcentrados y los organismos autónomos. A mí me tocaban los otros 4 gabinetes y creo que ahí hicimos lo que había que hacer. Implementamos el tuobra.mx para transparentar toda la obra pública. Veníamos justamente de haber señalado muchas cosas en materia de obra pública, así que lo primero que me puse a hacer fue implementar una plataforma que transparentara absolutamente toda la obra pública, y yo quiero, mira, honor a quien honor merece, hacerle un reconocimiento al actual secretario de la Contraloría porque mantiene la plataforma. Se llama ahora Obras Transparentes, pero era lo que se llamaba tuobra.mx, que ganó un premio nacional de transparencia y que creo que es de estas prácticas que deben mantenerse. Tan es así que yo acabo de presentar una iniciativa para que ya esté en la ley, que ya no sea porque lo quiere mantener o no un funcionario, sino porque desde la ley se mantiene. Desde ahí le dimos orden a los gabinetes, implementamos un gabinete de crecimiento verde, de tal suerte que pudimos lograr ganar algunas licitaciones en materia de energías limpias. Estaban por instalarse 13 parques fotovoltaicos en Sonora, de los cuales se instalaron 5 o 6, entre ellos grandes como el de Acciona o el de Iberdrola. Abrimos brecha ahí para que pudieran llegar las energías limpias a Sonora. Hicimos, creo yo, un trabajo histórico en lo que se refiere a la relación con Arizona, de tal suerte que instalamos la megaregión, logramos que se viniera Lucid Motor Company, tenemos muchas empresas sonorenses que son
proveedoras de Lucid Motor Company. Tenemos muchos ingenieros sonorenses trabajando en Lucid Motor Company. Creo que esa experiencia no se ha repetido, pero abrimos brecha también para que Sonora y Arizona pudieran trabajar juntos como megaregión. Entonces creo que todas esas experiencias ya fue, digamos, el otro lado de la moneda. Ya no me tocaba hacer oposición, me tocaba hacer gobierno. Así que había que buscar desde ese lugar cómo abrir brecha, cómo dejar legado y cómo hacer cosas que para Sonora perduraran en el tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó en el sexenio? ¿Por qué terminó así? Claudia como cónsul, priistas algunos pues exiliados, salvo ustedes. Ahorita vamos porque te fuiste al Movimiento Ciudadano. ¿Cuál sería tu explicación de por qué terminó el sexenio como terminó, acusado de corrupción al igual que los panistas? ¿A los mismos niveles o más incluso? Pues mira, esto lo tendría que contestar cada funcionario, Luis Alberto. Cada quien tiene que responder por lo que hizo. Te voy a decir por qué. Bueno, pero tú como exfuncionario. Sí, ¿no? claro. Pero yo te voy a decir por qué. Porque habría que preguntarle a cada quien. Porque hubo algunos que rindieron buenas cuentas y hubo otros que no. Y los que no rindieron buenas cuentas tienen que dar la cara. El que no rindió buenas cuentas no puede terminar el sexenio y luego irse, esconderse y dejar que otros anden respondiendo por ellos. Yo creo que cada quien tiene que rendir cuentas de lo que hizo. Hay quienes lo hicieron bien, hay quienes no lo hicieron bien. ¿Claudia Pavlovich lo hizo bien? Pues yo creo que eso te lo tendría que decir ella, te lo tendrían que decir los sonorenses. Yo creo que hubo cosas, me parece a mí, que se hicieron bien. Te puedo decir, de lo que a mí me tocaba en la oficina del Ejecutivo, creo que tratamos de hacer. La oficina del Ejecutivo fue la tercera más transparente a nivel nacional. Ganamos el premio del Tu Obra, logramos implementar cosas muy importantes en materia de la relación con Arizona. Creo que logramos tener mucho orden en el trabajo de los gabinetes. Tuvimos gabinetes muy evaluados en cuanto a su desempeño. La calificación global del gobierno la tienen que dar los ciudadanos. Creo que los ciudadanos dieron una calificación del estado que guardaban las cosas en lo general con su voto. Creo que los ciudadanos dieron una votación evaluando, haciendo el voto de accountability, como le dicen los gringos, ¿no? El voto de evaluación. En el 21. Yo creo que ellos evaluaron el estado que guardaban las cosas a nivel nacional con su voto y el voto fue desfavorable. El estado que guardaban las cosas, el ciudadano lo rechazó. Entonces... Oye, contundente, ¿no? Con 18 puntos, Natalia. Digo, como hacía muchos años que no se votaba. En la historia moderna, nunca. Como hacía muchos años. Eso hay que reconocerlo y decirlo. El ciudadano estaba disgustado, en desacuerdo de cómo se estaba gobernando el país y lo mostró. Y el Estado. Sí, el país, el Estado, y lo mostró. Tú que viviste esas entrañas, porque ciertamente si tú diste orden, ¿cuál sería una explicación a por qué se descompuso? Cuando fueron tan críticos, porque no solo tú, el grupo llega al poder y fueron implacables y terminan desterrados con una desaprobación que tú misma reconoces inédita. ¿A qué le debes tú? ¿Cuál sería tu explicación política a años de distancia? ¿Por qué? Mira, yo no puedo meter en la misma bolsa a todos. Sería incorrecto, sería injusto. Por eso te digo, cada quien tendrá que rendir cuentas. Yo creo que la pregunta es muy buena, es muy válida, pero es una pregunta que se le tiene que hacer a cada quien. A los que están desterrados, a los que no quieren dar la cara, a los que no salen a dar la cara. Bueno, pues a ellos se les tendría justamente que preguntar qué hicieron con la oportunidad que se puso en las manos de cada quien. Yo me he mantenido activa políticamente, dando la cara políticamente, porque, dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero me esforcé mucho por rendir buenas cuentas de mi trabajo. Me hacían carrilla, decían que yo trabajaba de jefa de oficina y de veladora, porque era la primera que llegaba, la última en irme, siempre tratando de estar a la altura de la confianza que se había puesto en la oficina, tratando de cumplir puntualmente y siempre tratando de caminar una milla extra para poder cumplir, porque, pues hay que decirlo, a veces como servidor público, pues puedes jugar con tus tiempos. Yo nunca jugué con mis tiempos, nunca fui mezquina con mis tiempos. Incluso sacrifiqué siempre tiempos personales y familiares para poder cumplir con una responsabilidad tan grande y que me hacía sentir tan honrada. Entonces,
pues yo respondo del trabajo que yo hice y creo que fue un trabajo dedicado sin quitarle un minuto a ese trabajo y a mí me parece que hicimos un trabajo digno, honorable y ahí está, a la vista de todos. El tuyo, pero el gobierno se reprobó. Es que cada quien tendrá que responder por lo suyo. ¿Hubo corrupción con Pavlovich? Mira, yo creo que en todos los gobiernos hay quien se equivoca, sin duda alguna. Y quien se haya equivocado, ojalá, y que tenga que responder por sus errores. ¿En qué crees que se equivocó ella o el gobierno? Haciendo un revisionismo. Yo creo que uno de los grandes retos que no se estuvo a la altura fue en materia de seguridad pública. A mí me parece que ahí el Estado pudo haber intervenido más. Yo creería que en ese sería un tema en el que se debió haber hecho más. Y bueno, pues yo vería ese como, digamos, la gran crisis en materia de seguridad pública. Me parece que debimos haber intervenido más en el Estado y no haberle dejado tanto a la Federación o no haber entrado a este tirar la bola de si me toca a mí, te toca a ti, a quién le toca, no te toca a ti. Creo que ahí te toca porque te toca. Una vez que estás en una posición de liderazgo, te toca. Le decían ustedes a la gobernadora, porque tú eras parte de las mesas ahí importantes, es decir, ¿no le dijeron eso en su momento que tenía que tener más acción desde acá? Sin duda alguna. Yo siempre puse este ejemplo. Yo siempre puse el ejemplo del capitán del barco, porque además lo creo. Cuando eres el capitán del barco, te tienes que poner al frente de la tormenta. No puedes cuestionar si la tormenta te toca a ti, le toca a la Federación, le toca al municipio. Es una tormenta y eres el capitán del barco. Siempre puse esta metáfora, porque además la creo. Y además, como en mi nueva aspiración a la alcaldía, que la tengo, yo también creo eso. Creo que un presidente municipal tampoco puede estar cuestionando si te toca, si no te toca, si es de la Federación, si es del Estado, si es del municipio. Claro, en estricto respeto al principio general de legalidad, pero te toca. Eres autoridad, hay tormenta, te toca ponerte al frente de la tormenta. ¿Y ella no quiso? Pues yo creo que a lo mejor había quienes le aconsejaban hacerse a un lado. No es fácil, yo creo que no es fácil, yo creo que a lo mejor hay temor, pero pues si te dedicas a este trabajo debes de saber que junto con lo bonito de este trabajo también viene lo difícil y a veces lo difícil sí puede dar temor, pero te toca, eres autoridad y la sociedad confía en que hay una autoridad que se pone al frente de las crisis. Y ella termina como cónsul en Barcelona. Esto fue un cataclismo en el PRI aquí, creo que para ustedes, para todos, fue un parteaguas. ¿Qué opinas de que ella terminó como cónsul? ¿Por protección? ¿No le quedaba de otra? Pues mire, eso lo tendrá que contestar ella, Luis Alberto. ¿Por qué decidió tomar una responsabilidad como esa? Evidentemente fue una decisión de ella personalísima. No la consultó al menos no la consultó pues, conmigo, no tenía por qué hacerlo. Pero yo creo que ella tendrá que responder por qué aceptó esa responsabilidad. Eso lo desconozco, esa fue una reflexión de ella personal y pues creo que tendrá ella que responder esa y cualquier otra cosa, porque finalmente quienes estamos al frente de un cargo, pues tenemos que responder. No puedes ir a hacerlo y luego no contestar, no, tienes que responder y dar la cara de cualquier cuestionamiento que se te haga, porque además es normal, es parte de la vida pública, es parte del proceso democrático. Eres gobierno, la sociedad son tus jefes, los medios de comunicación son un puente entre la sociedad y la autoridad, pues es contestar cualquier pregunta y ya está. Oye, Natalia, aunque ya lo abordamos en su momento hace 3 años cuando terminó, no terminó todavía la administración, Natalia Rivera está libre de corrupción. En el sexenio de Pavlovich se te había acusado que habías creado una empresa de transportes y de trailers. Fíjate, habráse visto. Luis Alberto, yo no soy empresaria de nada, no vendo ni hielitos, no vendo ni Mary Kay. Soy profundamente desconfiada de los políticos empresarios, muy desconfiada soy de los políticos empresarios. Quien entra a la política y luego es empresario, a mí inmediatamente me genera mucha desconfianza. Entonces yo no soy política empresaria, yo solo soy política, soy servidora pública, soy empleada de gobierno. Mis bienes, mi patrimonio solo se explica con mi ingreso.
He sido bien meticulosa y bien acuciosa en mis declaraciones patrimoniales. Ahí están. Es más, soy la única diputada local que le solicitó al Congreso poner su declaración patrimonial pública. Y quien vea mi página de internet, nataliariveragrijalva.com, ahí está mi declaración patrimonial. Soy muy abierta con lo que tengo, con lo que soy. En eso soy sumamente abierta, porque además creo que los servidores públicos así debemos de ser. Cuando todo es explicable, pues no hay ningún motivo para esconderlo. Libre, o sea, tu conciencia está tranquila, sí, estás libre. Mi conciencia. Que te esculquen, que te revisen, no te van a encontrar nada. Es más, soy la política más escaneada de Sonora. ¿Por qué? Pues porque fui una oposición muy dura contra Guillermo Padres, tú lo decías, en esa administración. Así que en esa administración me buscaron todo lo que pudieron. Y luego en la administración de Claudio, todos a los que anduve cuestionando antes estuvieron ahí a la Cazafallas buscando, viendo, con lupa, preguntando, buscando. Entonces fui sumamente escaneada en esa administración. Y ahora en esta, que también he sido oposición, pues seguramente han estado viendo si hubo algo en lo que yo hubiera fallado. Entonces soy una política muy escaneada. Y aquí estoy, tengo exactamente el mismo estilo de vida que tenía antes de tener tan importante responsabilidad como ser jefa de oficina. Tengo el mismo carro, la misma casa, el mismo marido, el mismo estilo de vida, porque es el que es. Es el que puedes tener con el sueldo de servidor público, porque yo exclusivamente vivo de mi sueldo y de mi salario como servidora pública. Y el día que ya no sea servidora pública, pues tendré que buscar de dónde seguir viviendo, porque no soy política empresaria. Soy lo que soy, ahí está mi trayectoria, 30 años al servicio público, y está totalmente al ojo ciudadano. Y estoy dispuesta a todas mis declaraciones patrimoniales, estos 30 años, más de 20 años de declaraciones patrimoniales, ponerlas al ojo ciudadano. Y creo que muy pocos políticos te pueden decir esto. O sea, si te buscan no te van a encontrar, así, de contundente. Podrán inventar, pero la calumnia es como el lodo, se seca y se cae. Podrán inventar, pero se secará y se caerá. Pero no habrá nada, Luis Alberto, no habrá nada. Me está mi conciencia absolutamente tranquila y delante de Dios estoy en paz. Y después te vas a Movimiento Ciudadano. A ver, después de 28 años del PRI, más o menos, ¿no? 28 años. Porque ¿cuánto tienes en Movimiento Ciudadano? Tengo en Movimiento Ciudadano dos años, del 2022 a la fecha. 2 años, exactamente. 2 años ya en Movimiento Ciudadano. ¿Por qué abandonas el PRI? Incluso los priistas han dicho, bueno, ¿y por qué no dejaron la diputación ahí, Ernesto Lucas? Pero primero, ¿por qué te fuiste del PRI? Mira, Luis Alberto, porque el PRI, primero, yo creo que la política no se puede hacer ni desde el miedo, ni desde el rencor, ni desde el odio. La política se hace desde la esperanza, desde la alegría, desde la unidad. Y ese tiempo del PRI era un tiempo de mucho rencor, de mucho encono. Es muy difícil hacer política desde ahí. Es muy difícil hacer política desde el encono. Además, yo soy sumamente congruente con mis valores y con mis convicciones. Me resultaba muy complicado estar bajo la dirigencia de Alito y todo lo que Alito representa y cómo Alito demanda que se le trate en su liderazgo. Es incuestionable. Alito no lo puedes cuestionar. El que lo cuestiona no vuelve a tener una oportunidad de participación política. Y a mí me gusta hacer política de pie, Luis Alberto, no de rodillas. Entonces, yo quería seguir haciendo política, esa es mi vocación, ese es mi trabajo, es para lo que estudié, es lo que he hecho toda la vida, pero de pie, no de rodillas. Para hacer política de pie, había que buscar otro espacio, y ese espacio me lo ofreció Movimiento Ciudadano, y créeme que ahí hago política de pie. Es un movimiento de hombres y mujeres libres, que libremente cuestionan cuando algo no les gusta. Muchos se sorprenden, dicen, ¿qué está pasando en Movimiento Ciudadano? Ya subieron un tuit que algo no les gustó. Porque somos hombres y mujeres libres que hacemos política de pie, porque puedes cuestionar y nada pasa. Puedes seguir teniendo una oportunidad de participar en política si la construyes. ¿No fue una forma de limpiarte el nombre del sexenio del PRI o de Claudia Pavlovich? No, porque eso no lo puedes quitar de tu currículum. Pues yo tengo una trayectoria de esta, te he platicado aquí con toda tranquilidad y con orgullo, porque yo la he desarrollado con mucho honor, con mucha dignidad, con mucha transparencia, con mucha integridad y con mucha congruencia. Así que no había nada
de lo que yo he hecho, Luis Alberto, no hay nada que limpiar, al contrario. Ni es necesario desmarcarte de Claudia Pavlovich. No hay nada que limpiar en mi trayectoria. Yo soy una mujer de mucho trabajo. Yo no tengo ni padrinos políticos. Quizá por eso he crecido con tanta lentitud en la política. A lo mejor se puede sentar aquí alguien de 30 años que haya sido gobernador. Y yo, pues aquí te he platicado, fui regidora, soy diputada. Ha sido un crecimiento realmente lento, pero porque lo he hecho en mis términos, bajo mis propias reglas, bajo mis valores. La decisión de irme a Movimiento Ciudadano fue una decisión soberana mía, solo consultada con Dios, porque no hay arriba de mí nadie. Nadie que me diga qué hacer, nadie que me diga qué dejar de hacer, nadie que me diga qué decir o qué no decir. Soy una política libre y entonces pues aquí estoy con lo que yo soy, no hay más, no hay menos, presentándome nuevamente ante la ciudadanía y creo, la verdad creo que la política es una actividad muy honorable si la realizas así, de manera honorable. Sí se puede hacer libre en la política, que dices, no hay nadie detrás de mí, no hay padrinos, no hay a nadie que se la deba, no se la debe a nadie. No. Se la debo a Dios, de entrada, pues soy una mujer de mucha fe y yo creo que Dios abre y cierra puertas y Dios abre caminos y los cierra. Pero por eso he tenido que trabajar mucho, por eso he tenido que ser siempre la primera que llega, la última que se va, la que camina una milla más, la que se echa 1 kilo más, porque no hay padrinos, porque no hay madrinas, porque no hay nadie detrás, hay solamente el trabajo. Y eso también, aunque hace que la ruta sea más lenta, pero también te da mucha libertad. Te hace ser una mujer libre para decidir, para hablar, para decir. ¿Qué has rechazado en el camino de la política? Sí, porque muchos pueden decir, ¿a poco alguien puede estar detrás de ella? ¿A poco en la política vas a crecer y vas a llegar hasta donde estás sin haber cedido algo, sin haber aceptado algo? Es decir, sin haber sido parte de, como cualquiera que establece un compromiso, un crecimiento. Es decir, algo que hayas rechazado o que no te hayas prestado y que te haya costado que te congelaran o retardar tu crecimiento. Fíjate que yo creo que me conocen muy bien. Me conocen muy bien y nunca me han ofrecido formar parte de algo indebido o de algo inadecuado. Mi paso por la política, yo lo he vivido hasta cierto punto, sí, con lentitud. He visto otros de mi generación que de repente, pues yo era directora de área y ellos ya eran subsecretarios, directores generales. He visto que otros han crecido a mayor velocidad que yo, pero yo siempre he visto la política no como una carrera de velocidad, sino como una carrera de resistencia. Y él ha corrido con paciencia. He corrido con paciencia esta carrera que he tenido por delante. Y he tenido muy bien puestos mis ojos hacia dónde quiero llegar. Y para mí la meta es el respeto de mi hija. Para mí lo más importante es poder concluir esta carrera teniendo el respeto de mi hija. El orgullo de mi madre. Si logro eso, Luis Alberto, ya gané. ¿Por qué? ¿Qué significan para ti? Todo. Que mi madre me diga que está orgullosa de mí y que mi hija me respete, para mí es todo. Si logro eso, yo ya gané, más allá de lo que pueda ganar o perder en las urnas. Uh-huh. ¿Y cuál es tu interés por gobernar Hermosillo? ¿Por qué quieres gobernar Hermosillo, Natalia? Porque a Hermosillo le urge orden, a Hermosillo le urge responsabilidad, a Hermosillo le urge una visión diferente de hacer ciudad. Hemos vivido un modelo de crecimiento de la ciudad, Luis Alberto, que ha generado verdaderos guetos. Tienes áreas de la ciudad, el Poniente, todo el Colosio, el Navarrete, el Quino, el Morelos. Tienes áreas de ciudad perfectamente bien atendidas, donde hay un bache y se resuelve, donde hay una fuga y se atiende, donde no ves drenajes abiertos infinitamente, hay un drenaje y va. Pero quiero que vayas a la Nuevo Hermosillo y que veas esos drenajes que tienen años y nadie los repara, y quiero que veas la tristeza y la depresión comunitaria que se vive, una sociedad que ya ni siquiera te lo pide porque no te cree. O la Primero Hermosillo, décadas, tiene la colonia más de 60 años, nunca se ha pavimentado y la gente está de verdad enojada y no le cree a nadie. O Guayacanes, o la 4 de marzo.
muchas colonias, el 80% de la ciudad Miguel Alemán, el área rural, porque este modelo ha creado verdaderos guetos, donde la ciudad crece en ciertas áreas y se olvida en otras. Y yo creo que si queremos una ciudad con paz, que si queremos recuperar nuestra seguridad, tenemos que hacer una ciudad donde todos tengan un lugar. Y eso yo lo tenía viendo mucho tiempo, Luis Alberto. Sin embargo, creo que estos 3 años como diputada me dediqué a hacer reuniones, a irme a las colonias. Tengo alrededor de 300 reuniones con ciudadanos perfectamente documentadas. Y de verdad, creo que ahí me convencí de esta urgencia de construir un Hermosillo para todos, de recuperar a nuestros jóvenes, de trabajar con nuestros niños y con nuestras niñas y de construir de forma distinta la visión de la ciudad. Hermosillo le urge. Somos una ciudad grande, somos una ciudad de 1 millón de habitantes casi. Somos una ciudad con un clúster aeroespacial, automotriz, eléctrico, electrónico, que ya lo quisieran para un domingo muchas otras ciudades. Somos la capital con el clúster minero más importante del país. Estamos en una megaregión con Arizona. Somos una gran ciudad, pero la ciudad no se siente así. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué llegamos a este punto que describes? Porque las autoridades le han ido quedando chiquita a la ciudad. Han querido seguir viendo Hermosillo como, el rancho, pero ya no es el rancho, es una ciudad de 1 millón de habitantes, es una ciudad de un dinamismo económico impresionante. Tenemos que voltear a la ciudad y verla como una ciudad grande, empezar a pensar en la movilidad. Tenemos un gran problema de movilidad, Luis Alberto. En el 2018, el transporte público movilizaba al 36% de los hermosillenses, hoy solo al 13% de los hermosillenses. El transporte público dejó de ser una opción para el hermosillense y tenemos como resultado que somos la 7ª ciudad con más tráfico del país. Tenemos un vehículo por cada 1.5 habitantes. Esto nos urge repensar la ciudad. Somos una ciudad tremendamente horizontal. Eso lo vuelve muy cara y muy compleja. Tenemos que empezar a pensar en la verticalidad de la ciudad. Tenemos que empezar a pensar que la seguridad pública de la ciudad está íntimamente vinculada con la marginación. Por lo tanto, tenemos que ir a construir una ciudad más igualitaria. Mucho de lo que yo pienso para la ciudad, y que hay propuestas bien concretas que no puedo decir por razones legales, pero que hay propuestas bien concretas, van dirigidas justo a estos puntos que te estoy planteando. ¿Cuál sería el principal problema de Hermosillo? Es que tiene muchos problemas la ciudad. Van desde problemas sociales como las adicciones, que para mí es la gran epidemia de la ciudad. Tenemos que reconocerlo y no podemos voltear la cara a otro lado. Tenemos un gran problema en las adicciones. 2, la desigualdad y la marginación y este modelo de haber crecido la ciudad como guetos, que es un modelo muy americano, ¿no? Tú vas a Los Ángeles y ves las colinas de los millonarios, el norte de los ricos, el este de Los Ángeles de los hispanos, de los latinos pobres, el centro de Los Ángeles de los afroamericanos pobres. Así hemos crecido la ciudad. Necesitamos crear una ciudad, construir una ciudad mucho más igualitaria donde todos tengan acceso a buena infraestructura. Ese es otro problema. Tenemos el problema de que la ciudad ha ido quedando chica al tamaño y al dinamismo económico. Tenemos el problema, y ese problema viene, no hemos logrado una sola empresa del proceso de relocalización de empresas que vive el mundo. No hemos logrado una sola porque ya no tenemos parques industriales. Necesitamos hacer de la ciudad una ciudad que reciba empresas. Entonces, la ciudad tiene muchos problemas, pero creo que todos tienen una ruta, el agua. ¿Cómo pensar Hermosillo si no pensamos en soluciones de fondo al problema del agua? Entonces, sí, es una ciudad con muchos problemas. Sin embargo, tenemos que construir junto con la sociedad, porque en las ciudades la gobernanza se vuelve más importante que en el Estado y que en la Federación, porque aquí es posible hacer gobernanza, aquí es posible hacer gobierno con los ciudadanos. Entonces, yo veo así la ciudad, pero le veo soluciones posibles, le veo camino, le veo ruta, le veo rumbo posible a la ciudad. ¿Hay tiempo, Natalia, para que Natalia Rivera gane? ¿Cómo te ves tú en esta elección, ganando? No, pues claro que sí, yo no voy a entrar a una elección con una anticipación de derrota, nunca lo he hecho así.
Claro que sí, claro que hay tiempo. Yo confío mucho en el ciudadano, confío en que cuando el ciudadano escuche las propuestas, vea la diferencia, vea que somos una opción distinta a quienes se están reeligiendo, a quienes ya mostraron lo que traen en la bola, ¿no? Cuando vean esta opción distinta, yo confío que el ciudadano va a dar su voto, su confianza, y de verdad que no les voy a fallar. De verdad que me voy a esforzar muchísimo para estar a la altura de esa confianza. A mí me honra mucho cuando alguien confía en mí. Y quienes me conocen saben que cuando alguien confía en mí, yo hago todo lo posible por honrar esa confianza. ¿Qué te hace distinta de Toño y de María Dolores? Mi visión de crecimiento de la ciudad. Creo que de los tres soy la única que está formada de verdad en la izquierda. Creo que soy la única de los tres que de verdad reivindica las causas sociales. Ellos ya mostraron que siguen creyendo que este modelo de crecimiento de la ciudad es correcto. Y me parece a mí que no han ido a ese otro 80%, que no han ido a ese otro Hermosillo que reclama, que exige y que se nos está volviendo crisis en materia de seguridad, esa marginación. Entonces, ¿qué me distingue de ellos? Que soy la única que propone una visión diferente de atender la ciudad. ¿Viene en serio entonces Natalia Rivera? Porque hay una teoría de que puedas venir a favorecer o la expectativa. O viene a favorecer a Toño Cesarán o viene a favorecer a Morena con Dolores del Río. A una de las dos va a inclinarse Natalia Rivera. Miren, engoldar el cardo a alguno de los dos. Sí, les voy a quitar votos a los dos. ¿Así de plano? Les voy a quitar votos a los dos. No nos han visto venir, no saben todo el trabajo que tenemos en territorio. Los vamos a sorprender, Luis Alberto. Vengo muy en serio y lo van a ver muy pronto. Venimos con una campaña muy organizada, muy reflexionada, de mucha propuesta. Así que se van a sorprender cuando nos vean en campaña. No te vamos a ver entonces de una candidata que le hace el caldo gordo a ninguno de los dos candidatos. No, les voy a quitar votos a los dos. Se van a sorprender y los vamos a rebasar por la derecha. Para alguien que pueda decir ahorita, ¿y cómo de repente Natalia Rivera? ¿Por qué Natalia Rivera? No, a lo mejor no te habían visto otra vez otro interés por Hermosillo y de repente Natalia Rivera se confirma el mes pasado. Pues mira, yo tengo mucho tiempo trabajando en política. Luego, política tengo 30 años, no empecé ayer. De hecho, quizá de los tres soy la más formada en cuanto a la administración pública. Soy la única que estudia administración pública, con estudios de posgrado en administración pública. De los tres, creo yo que soy la que más entiende cómo se diseña, cómo se analiza, cómo se evalúa una política pública. He dado clases sobre políticas públicas. Y de los tres, yo creo que soy quien más he estado en territorio. He estado más a ras de suelo que los de a ras de suelo. De verdad, he estado muy cerca de los hermosillenses, del Hermosillo, del otro Hermosillo, del que no quieren voltear a ver. He estado muy cerca todos estos años. ¿Qué opinas del gobierno de Toño Cesarán? Mira, yo creo que pues no quiero, como desde la oposición, decir todo está mal. No, yo creo que hay cosas buenas. Creo que su política de ingresos ha sido muy buena. Ahí están los números. Creo que hay cosas en las que ha dado buenos resultados. No voy a decir que todo está mal. Hay cosas que desde su modelo y desde su visión de ciudad se han hecho bien. Pero lo que se ha hecho mal es perpetuar un modelo que margina a muchos y privilegia a otros. Yo creo que ya es tiempo de que alguien gobierne para todos. ¿Qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal? Dices el modelo de perpetuar, pero puedes nombrar algunas cosas de lo que buenas. se ha hecho, pues su política de ingresos, dijiste, creo yo que en materia de seguridad pública se ha mejorado la percepción y la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, bueno, aun cuando se ha mejorado la percepción y la confianza, la tasa de criminalidad se ha incrementado. Entonces creo que me parece que por ahí ha habido algunos aciertos. Sin embargo, perpetuar este modelo de marginación no favorece de fondo a una seguridad pública que requiere la ciudad reconstruirse. Entonces, yo por eso creo que lo que se ha hecho mal es que los dos tienen exactamente la misma visión de cómo debe gobernarse y eso ya demostró, Luis Alberto,
ya demostró que no funciona. ¿Los dos te refieres a María Dolores? Sí, y a Antonio Esteazarán, porque los dos gobernaron exactamente igual. Ese mismo modelo, esos mismos polígonos de desarrollo favorecidos, igual. Y olvidar al 80% de la ciudad ya nos está cobrando una factura muy cara como sociedad a todos. ¿Ese sería el principal problema que ves actualmente de él y su gobierno? Sí, sin duda alguna, sí. Y ve a la Nuevo Hermosillo, esas calles, esos drenajes, ve al norponiente de la ciudad, todo el norponiente de la ciudad, la colonia que me digas, fugas, drenajes abiertos, baches, deterioro, deficiencia. Y no es de hace 3 años. Esto tiene 20 años, por eso te digo que exactamente los dos y todos los que han gobernado han tenido esta misma mirada de la ciudad, porque la ciudad ha sido gobernada fundamentalmente por la derecha. Yo creo que debe venir un gobierno que reivindique otras causas. Y a mí me decían, oye Natalia, pero tu oferta es muy poco atractiva para las clases medias, para este polígono que ha sido atendido. No, ellos también van a entender, porque a ellos les preocupa no ser asaltados cuando van a su trabajo, a ellos les preocupa que sus hijos vivan seguros, que sus hijos puedan salir a hacer deporte o a divertirse de manera segura. La inseguridad nos llega a todos, vivas donde vivas. Y estos modelos de marginar, de generar crecimiento desigual, impacta directamente a la seguridad, porque el crimen organizado, su materia prima está en estas colonias marginadas, donde los jóvenes no ven ninguna otra esperanza más que ahí. ¿Qué les dirías a ellos, esa clase media, dices tú, que a lo mejor ya está definida? Que no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Y como sociedad, saber llegar es llegar todos juntos, es no dejar a nadie atrás. Eso como sociedad nos conviene a todos nos garantiza seguridad, a todos nos garantiza paz, a todos nos garantiza tener una sociedad en armonía, tener una ciudad segura en la que puedas vivir. Esta generosidad de reconocer que mi colonia vale tanto como la colonia, otra, como la otra, como la otra, y que todas deban ser atendidas igual, al final nos reditúa positivamente en seguridad, en estabilidad, en armonía, en viabilidad como sociedad. De Dolores del Río, ¿qué opinas? Ya dijiste que ciertamente que es muy parecido al gobierno de Toño sus resultados. ¿Eso piensas de ella? 2003, 2006, ¿qué opinas de ella y de su gobierno? Sí, exactamente lo mismo. Creo que pues ahí están los resultados, 20 años de un modelo de crecimiento exactamente igual. Entonces, no veo diferencias entre uno y otro. Y le entiendo, ella también está formada en este modelo de la derecha, donde la derecha cree que así deben ser las cosas. Y yo creo que no, yo creo que el Estado existe, las instituciones existen justamente para generar igualdad, incluso y sobre todo para los desiguales. ¿Qué tipo de campaña ofreces? ¿Vas a hacer la Natalia Rivera de hace 10 años, 12 años o una Natalia Rivera, no sé, combativa? ¿Qué tipo de campaña vas a dar en Hermosillo? Sin duda que combativa, claro que sí, pero los enemigos, Luis Alberto, no son los otros políticos. Pequeños enemigos serían los otros políticos. No, los enemigos son estos, la desigualdad, la inseguridad, la crisis del agua, los problemas profundos que tiene la ciudad. Entonces sí voy a ser bien combativa, pero voy a ser combativa con estos grandes problemas. Entonces lo que van a ver es una campaña de muchas ideas. Van a ver una campaña de muchas propuestas. Diariamente propuestas nuevas. Van a ver propuestas muy provocadoras incluso. No te las puedo decir aquí por un tema de ley, pero voy a proponer desaparecer instituciones que van a decir, pero ¿cómo propones desaparecer? Sí, vamos a desaparecer esa porque ha dejado de ser funcional y vamos a crear esta otra que la ciudad necesita y que le da funcionalidad. Vamos a ser provocadores porque vamos a traer una nueva mirada para la ciudad. Vamos a ser provocadores porque vamos a proponer cosas muy concretas en materia de transporte público, por ejemplo. Y creo que va a generar debate, pero hay que ponerlo sobre la mesa porque esta dinámica que ha tenido la ciudad, esta inercia, ya no puede seguir así. Entonces tienes que poner sobre la mesa ideas que en su momento van a ser ideas de ruptura, disruptivas. Eso es lo que van a ver, yo creo. Va a ser una campaña muy combativa, pero más allá de porque los otros políticos sean tus enemigos, porque vamos a poner sobre la mesa ideas nuevas, distintas, diferentes, disruptivas, que van a provocar un debate público. ¿Vas a incomodarlos entonces?
Pues si te incomoda que te digan la verdad, si te incomodan que te llamen al debate, si te incomoda que te reten a hacer las cosas bien, pues sí, es muy probable que incomode. O sea, queda claro que Natalia viene con todo como candidata a la alcaldía de Hermosillo y viene parejo contra los dos y viene por una trayectoria propia, por una personalidad propia, por un proyecto propio para ganar Hermosillo. Sí, sin duda alguna. ¿Cuándo no? Pues, la verdad es que yo vengo con todo porque eso creo, ¿no? Se han presentado de repente candidatos que vienen o a golpear a un candidato u otro para hacerle el favor a uno de los candidatos en otras elecciones, ¿no? Sí, no, me refiero. Este no será el caso y lo irán viendo. Y la verdad, Luis Alberto, es que lo van a empezar a ver muy pronto, más pronto de lo que se imagina. ¿No está detrás de Natalia Rivera nadie entonces para este proyecto? Espero Padrino político, grupo político. Que detrás de mí esté Dios. Espero que detrás de mí estén las oraciones de mi madre y de mi hija. Y espero que detrás de mí esté mi barrio que me respalda, que es Movimiento Ciudadano. Eso sí, espero que estén detrás de mí porque soy jugadora de equipo y porque creo que en equipo es cuando se ganan campeonatos. ¿Qué te dijo la familia, hablando de tu hija, tu mamá, tu esposo? ¿Qué te dijeron de esto? Pues lo que me dicen siempre en cada responsabilidad que asumo, que tengo el apoyo. Mi madre pues siempre me dice que tengo sus oraciones, es una mujer de mucha fe y de mucha oración. Mi hija pues que tengo todo su apoyo, que lo que pueda hacer, ahí anda ya con sus amigas alborotando. Y sobre todo pues de mi congregación, de mis pastores, pues también el apoyo y el respaldo que necesito para emprender este nuevo proyecto de vida. ¿Eres cristiana? Yo soy cristiana incluso de quinta generación, cosa muy rara en México, que con tantas generaciones hacia atrás. Y sí, así que yo aprendí a leer en libros de historias bíblicas. Y lo dices porque es tu refugio, me imagino, es decir, es tu forma de vida también. Sí, es mi fortaleza. Tu fortaleza. Vienes contra dos estructuras, ya viste, vienes con la candidata Morena por la estructura del Estado. Toño Estacerá en la estructura del municipio. Digo, nada nuevo que no hayamos visto antes y que siempre hay en las elecciones, pero vienes contra dos proyectos con una lucha fuerte entre ellos dos, pero vemos que viene esta tercera vía fuerte también, es decir, ¿ya viste todos esos escenarios? Sí, y no le tengo miedo. ¿Quién dijo miedo? Sé que voy a una elección de Estado y voy a una elección de municipio. Sé que muy probablemente la contienda sea inequitativa porque me enfrente a los recursos del Estado y porque me enfrente a los recursos del municipio. Pero contra eso, Luis Alberto, las ideas, contra eso la estrategia, contra eso la propuesta, contra eso la fuerza del carácter, contra eso el equipo que estará conmigo respaldándome y contra eso la inteligencia de un electorado cada vez más informado. ¿Y el Movimiento Ciudadano cómo lo sientes? ¿Esperas que te respalde, dices tu barrio ahorita? Dijiste, ¿cómo sientes la estructura? ¿Y por qué un poco en Movimiento? ¿Qué te terminó de convencer Movimiento Ciudadano? Eso faltó que me aclararas después de la salida del PRI. Porque salirme del PRI en Morena no era opción, bajo ningún concepto. Y yo soy política. Y cuando volteo y veo a Movimiento Ciudadano y veo que está ahí Luis Donaldo Colosio, y veo que está ahí Jorge Álvarez Maínez, y veo que está ahí Samuel, y veo que está ahí Alfaro, y veo que hay muchos hombres y mujeres haciendo política así como a mí me gusta, de pie, pues me convence, me entusiasma, me compromete, y la verdad es que en Movimiento Ciudadano me he encontrado hombres y mujeres buenos, esencialmente buenos, y amigos y amigas. Y de verdad, yo ahorita te decía mi barrio que me respalda, pero es que así lo sientes como tu barrio que te respalda y en el cual puedes confiar, ¿no? Puedes confiarles la espalda porque sabes que ahí hay gente buena, haciendo cosas buenas por México, por Sonora, por Hermosillo. ¿Quién te jaló Movimiento Ciudadano? ¿Quién te convenció que te fueras? Jorge Russo. ¿Jorge Russo? Sí, me ve un gran saludo, sí. Sí, le hago carrilla y le digo a Jorge Russo. A mí y al Pato, sí, yo le digo a Jorge Russo que casi le pongo una orden de restricción porque se fue muy insistente. La verdad es que sí. Pero le agradezco muchísimo a mi amigo Jorge Russo haberme abierto las puertas
de esta organización, de este movimiento, y haberme permitido encontrar nuevo proyecto, nueva familia, y lo he hecho. La verdad es que soy jugadora de equipo y aquí he encontrado un buen equipo con el que jugar. ¿Estás a gusto ahí, entonces? Estoy muy a gusto, sí. ¿Sí es la nueva política? Mira, yo digo, ese es el planteamiento estratégico de Movimiento Ciudadano, que se denomina la nueva política. Yo creo que es la nueva política en muchos sentidos, pero al final, pues la política es la política, y la política hay que hacerla con congruencia, con trabajo, con integridad, con honorabilidad, con vergüenza, que te decía el don Gonzalo N. Santos, porque nadie sabe lo que gana cuando pierde la vergüenza, y a mí me parece terrible. Yo creo que la vergüenza nunca se debe perder. Lo debes hacer la política siempre sabiendo que detrás de ti está tu familia, que hay mucha gente viéndote y que tienes que hacer esto con honorabilidad. Yo creo que esa es la política buena. Nueva o no, nueva sí o no, pero la política buena es la que se hace con mucha honorabilidad. ¿Y en el PRI perdieron la vergüenza? No todos. Tengo amigos entrañables ahí, no los voy a meter en una misma caja. Hay gente buena en el PRI, que ellos saben que los quiero, que los aprecio y que siempre seré un puente cuando quieran cruzar, pero yo creo que Alito sí. Y él representa todo lo que yo desprecio de la política. Alito. ¿Alguien Así más es. del PRI? No, digo, algunos, pero Alito es así como que lo mandaron a hacer para ejemplificar lo que no debe ser. En el sexenio pasado viviste, para ir cerrando, lo que se llama fuego amigo. Sí, claro, sí. Sin duda que sí. ¿En qué momento? Muchas veces. Muchas veces. Los 6 años. ¿Los 6 años? Sí. Bueno, 5, porque yo el último año ya no estuve. ¿De parte de quién? De muchos, pero les agradezco porque templa mi carácter. Cada golpe templa el carácter. La política es así. La política es un espacio de mucha hostilidad. No es un espacio confortable y cómodo. Realmente requieres mucho carácter. Y sí, mi carácter se ha ido templando. ¿Quién fue? No, bueno, no lo puedo decir porque todos los agravios están perdonados y olvidados. ¿Qué tipo de agravios fueron? Pues de muchos tipos, ¿no? Desde agravios muy sencillos que los dejamos pasar, hasta otros un poquito más serios, pero yo los agradezco porque mi carácter se templó y cualquier agravio está perdonado superado y dejado en el pasado. Pero fueron campañas, fueron ataques, no sé. Sí, de todo. ¿Qué sería el fuego amigo? De todos colores y sabores. Y hubo fuego amigo y hubo fuego enemigo, Luis Alberto, también. Sí, tú mencionabas uno, pues ese vino desde quienes se quedaron también agraviados por la campaña del 2015. Entonces, ¿Quién mencionaba? Yo no mencionaba a quién. No, la campaña que me decías sí. de los trailers. Sí, vino pues, obviamente desde quienes se quedaron agraviados por la campaña del 2015. Pero de los panistas. Sí, claro, sí. Pero te voy a decir algo, mi carácter está templado y estoy lista y preparada siempre, porque la política es dura, es difícil. Sin embargo, estoy formada. También es eso, son muchos años formada en esta, así que estamos listos para lo que sigue. ¿Quién ha sido tu maestro en la política? Tu fuente de inspiración y que digas, él ha sido mi gran maestro, no sé, Robles Naya o quién más, Pavlovich, Beltrones. Mis grandes maestros, una se llama Chepina, vive en Miguel Alemán, es jornalera agrícola, sacó adelante a sus hijos en la pizca, le dio carrera a 3 de sus 4 hijos y ahorita ayuda a jovencitas que han sido víctimas de abuso sexual. Gracias a ella, una de mis iniciativas salieron adelante. Otro de mis maestros se llama Giovanni. Giovanni es un joven que tiene 6 años limpio de las adicciones y en este momento está rehabilitando jóvenes, decenas de jóvenes rehabilita Giovanni. Otro de mis maestros es Ariel. Ariel empezó como trabajador en la Ford y ahorita es un líder sindical honesto, decente, bueno, que defiende los derechos de los trabajadores. Ellos son mis maestros. Mi maestra es Chuyita Martínez. Muchas colonias de esta ciudad no existirían sin el trabajo de Chuyita, que le tocó fundarlas y luego luchar para que no lo sacaran. Se les ponía así a las patrullas enfrente para que no se llevaran a quienes vivían en esas colonias y luchó para que les pusieran agua potable, drenaje, alcantarillado. Ellos son mis maestros y mis maestras, Luis Alberto.
hay que aprender de ellos y de ellas que sin sueldo, hacen mucho trabajo a favor de la sociedad. Y mi maestra es Sandra Orozco, de Los Arroyos, Carla Escalante, de Guayacanes, Sarita, que tiene un comedor en Guayacanes, y muchos niños comen gracias al trabajo de Sarita. Ellos son. ¿Y en política? Ellos son mis maestros y mis maestras. De política, de la política buena, aprendo de ellos y de ellas. Para cerrar, en una palabra, Claudia Pavlovich. Primera mujer gobernadora de Sonora. Manifiesto Beltrones. Pasado. Guillermo Padres. Corrupción. Ricardo Mazón. Empresario político. Alfonso Brazo. Gobernador, expectativa. Andrés Manuel López Obrador. Decepción. María Dolores del Río. Pasado. Comprobado. Toño Cesarán. Lo mismo. Ernesto Lucas. Compañero, senador, futuro. Enrique Peña Nieto. Corrupción. Luis Donaldo Colosio. Esperanza, futuro, compromiso. Jorge Álvarez Maínez. Amigo, inteligencia, esperanza, futuro. Xochitl Gálvez. Pena ajena a veces. Claudia Sheinbaum. Autoritarismo. Natalia Rivera, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Algo más que desees agregar? Que No, agradecerte, Luis Alberto, felicitarlos por este esfuerzo de periodismo. Yo creo que es de estas cosas que van marcando historia y van haciendo rumbo y dejando huellas en el periodismo. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar este híbrido periodístico, este concepto entre Proyecto Puente y Bien Producciones que sirve pues para presentar a los personajes y que la gente tome decisiones. Gracias, Natalia. No, muchas gracias. Natalia Rivera, la próxima candidata a la alcaldía de Hermosillo por Movimiento Ciudadano, quien presenta a la ahora diputada por MC. Antes de, ¿vas a dejar la diputación? Sí. ¿Vas a renunciarla? Voy a pedir licencia sin goce de sueldo para ir a la campaña a tiempo completo. ¿A partir de cuándo? A partir del 31 de marzo. Es decir, de este día, hasta... Exactamente, hasta 2 días después de concluida la campaña. ¿Crees que todos deberían de pedir licencia? Entonces, a quienes la ley les obligue, sí. ¿A los diputados les obliga? Diputados nos obliga, a quienes la ley les obligue, sí. Gracias, Natalia. No, gracias a ti. Natalia Rivera, la abanderada de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Hermosillo, comparta esta entrevista entre Proyecto Puente y Bien Producciones. Nos vemos en la siguiente entrega. Casa Pacífica, única residencia clínica de cuidados paliativos en México, presentó.